Si yo logro vender carros por WhatsApp con cómo, logro tener un proceso para poder dárselo a los clientes. Entonces me parecía como curioso pues poder como tener esa gestión. Entonces comenzaron a llegar los leads en volumen, comencé a gestionarlos desde el celular, comencé a hacer ventas y dije, pucha, esto tiene una oportunidad grande. Vinculé a otros colegas o amigos que fueran como closers de la venta de carros. Yo hacía la inversión, o sea, como si fuera yo un cliente para mí. Y comenzamos a centralizar todo en cómo. Y ahí fue como donde pude explorarlo en detalle, porque pues con un cliente tú no puedes probar. O sea, me tocaba probar con este emprendimiento. Carlos, ¿cómo estás? Ah, excelente, Daniel. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por insistir. Gracias por insistir y hacer que te entrevistáramos porque creo que vas a aportar mucho a este podcast. Y bueno, a los que vendrán también, porque no creo que esperemos que no sea la primera vez que vengas. Ah, no, ojalá. Más adelante quisiéramos de repente desarrollar un tema y hablar sobre un tema específico en futuras ediciones. Así que bueno, nada, muchas gracias nuevamente. Carlos, quisiera nada que empezáramos a conversar un poco sobre quién eres tú, cómo fueron tus inicios, dónde empezaste trabajando y cómo llegaste ahora a tener Gmarketing y hacer todo lo que haces a nivel de podcast y de podcast de CRM y tus ventas tan impresionantes que tienes con Gmarketing. Ah, bueno, sí, no, mira, nosotros, Gmarketing como tal está desde el 2017. Yo me comencé a vincular en el mundo del marketing digital como en el 2012, cuando tuve un empleo de publicidad en directorios telefónicos. Ahí como que comencé a O sea, ver disculpa, era el directorio telefónico de papel. Sí, de papel en el 2012, que ya era como difícil de comercializar. Entonces, claro. como una estrategia de venta para que los clientes siguieran pautando, pues en ese momento ya habían directorios gratuitos. O sea, el primer como generarle visibilidad a los clientes era como habían directorios gratuitos, entonces algunos clientes no sabían cómo, entonces yo les decía, mira, si tú me compras la publicidad en el directorio de papel, yo te regalo 20 vinculaciones a directorios online gratuitos. Entonces el cliente como que veía su empresa ahí en internet y decía, bueno, arranquemos. Y también conocía como los costos, lo que costaba eso. Después de desvincularme de eso, apareció, en ese entonces conocí Google Ads, y uno podía garantizarle casi que llamadas a los clientes. Entonces comencé a vincularme, comenzamos a tener algunos clientes y en el 2017 ya constituí pues como tal la empresa. Desde el 2008 he trabajado en ventas, entonces siempre he estado en contactos con CRMs. Desde 2008. 2008, sí, como pues comencé a trabajar. O sea, tú empezaste del 17 con la parte de las ventas, pero ya 2008 venía vendiendo. Sí, de vender camiones, telefonía, empresas de carga, o sea, de todo el tema. Y pues siempre en esas compañías, en la mayoría, tenía un CRM y yo considero que es una herramienta obligatoria para cualquier persona que quiera crecer sus ventas. O sea, es algo que un vendedor tiene que tener un CRM sí o sí, mucho más en esta época. Claro. Vamos a seguir hablando de los primeros, o sea, los comienzos. Dale. Y entonces, en ese entonces, pues, como vendedor, pues siempre utilizaba los CRMs, porque pues cuando uno gestiona pocos leads, pocos prospectos, pocos clientes, pues la memoria o el papel puede, pero cuando son muchos, era imposible. Estamos hablando que en esa época no había ni BlackBerry, ¿no? O sea, el BlackBerry empezó como en el 2010. Claro. Las empresas comenzaron a tener ese requerimiento ya de las ventas conversacionales, pues no sé, aquí en Colombia o Latinoamérica, 2016 más o menos, que fue como ya la expansión de Android. Y pues siempre pasaba que uno hacía las inversiones en pauta o las estrategias de pauta, pero no había cómo controlar del otro lado si se llamaban o no se llamaban o se gestionaba. Entonces uno quedaba como que un poco frustrado porque sabía que el trabajo quedaba bien hecho, pero se cortaba y no había qué podía pasar después. Uno intentaba vincular algunos CRMs un poco más sencillos de la época para que el cliente los use, pero no los usaba. O sea, entonces, en ese estar buscando, yo creo que he investigado o he probado más de 30 CRMs
2014 hasta acá. Y post pandemia, digamos que muchos clientes se fueron, la empresa pues, se vio bastante afectada, yo creo que muchos negocios. Y un amigo me recomendó en su momento Amos CRM. Entonces yo dije, vamos, pueden conectar el WhatsApp con QR, ¿cómo así? O sea, si eso requiere el API. O sea, yo ya tenía una plataforma de Latinoamérica que era como un CRM, el primer CRM de WhatsApp, pero era algo complejo porque no podías abrir el canal y un poco complicaciones un poquito técnicas. Y vi la plataforma y vi que se conectaba, escaneaba el QR y se vinculaba el número ese entonces, y la plataforma siempre ha sido bastante adictiva porque más que uno la maneje, te maneja a ti prácticamente, porque eso es una herramienta bastante potente. Y ahí comenzamos pues con el tema de cómo se las vinculé, fue recomendándosela a todos los clientes de la agencia. Actualmente, casi que por regla, todos los clientes que entran a trabajar con Gmarketing, en sus campañas pues, de marketing digital, llevan como CRM, con como CRM. Y me parecía curioso que comenzaron los clientes yo tenía la duda de que sí la iban a usar, pero lo contrario era que lo usaban de más y se volvían como, ¿cómo te explico? Como casi que un videojuego, como un tema de que descubrían nuevas funcionalidades, el cliente se ponía contento. Entonces yo dije, esto tiene mucho poder, mucho futuro. Y los mismos clientes renuevan automáticamente, pedían más usuarios, mientras que con las otras no la usaban y me era una frustración para que la usaran, aquí ya la usaban bien. Entonces ese fue como el inicio de la plataforma. Claro, lo que pasa es que el CRM antiguamente, claro, antes de las automatizaciones y todo, conectarlo con las aplicaciones de mensajería, es algo que tú tienes que llenar manualmente. Mira, el cliente dijo que no sé qué. Y a veces o el día a día no te permitía. Era siempre, el CRM terminaba siendo usado por alguien que usara solamente el CRM para registrar las cosas que se hacían. Tenía que tener el usuario en la compañía del CRM. Y eso terminaba... Correcto. Terminaba dejando a la persona del CRM sin uso. Y mucho más en las pymes que era como el mercado azul, el océano azul que hay, el mercado que es muy grande para trabajar. Los CRM no estaban hechos para pymes. O sea, los CRM siempre han estado desarrollados para compañías B2B grande y apareció y yo dije como que, o sea, eso fue como amor a primera vista, con muchos pues, casos de éxito. Y así pues como ya digamos que se logró un tema de retención, sobre todo de retención de los clientes, que fue lo que más ha aportado, porque uno aquí tiene como centralizar servicio, marketing y ventas en un solo lugar. Entonces uno puede ver cómo están los resultados de tus clientes sin que pase un mes para poder hacer un reporte, si están contestando, si no están contestando. Entonces ese primer valor que aportó la herramienta ya generó un tema de retención, porque uno de los principales problemas que pueden tener las agencias es que los clientes no duraban mucho, ¿no? O sea, arrancaban y a los 2 meses, párame la campaña, párame todo, no quiero seguir porque no he vendido. Y era frustrante pues ese tema. Con cómo CRM, el problema ahorita es que se retienen demasiado tiempo. O sea, ya se quedan 1 año, 2 años, 3 años y a veces... Pero eso no es un problema. ¿Sabes por qué? Es problema porque la inflación va subiendo la tarifa mensual y hay clientes que se quedaron con un valor inicial de hace 3, 4 años. Entonces se vuelve algo como que, o sea, ya uno de pronto lo que quiere es como, ya el cliente está listo, o sea, tratar de conseguir clientes nuevos. La retención es garantizada, o sea, ese es el tema. Entonces fue casi que, parecería que no, que la retención no fuera problema, pero se ve algo ya que te llenas de pronto de clientes que quieren seguir contigo prácticamente en un gran porcentaje por la herramienta. Claro, o sea, más bien un problema latinoamericano, que la inflación se come un poco los costos operativos a largo plazo, ¿no? Tienes Exacto, y que tú como agencia pues ya vas como subiendo tus precios, entonces quedas con clientes que de pronto pagan poco por el servicio,
pero están retenidos por el CRM. Entonces también ahorra muchísimo el tiempo en cuanto a reportes, gestión. Entonces eso fue lo inicial. O sea, hasta ahí digamos que esa fue la primera etapa de la plataforma como tal. Eso, ahí ya digamos que fue algo que ya de por sí solo la herramienta aporta un valor grandísimo en esa primera etapa que conocí como. Mira, vamos a otro punto que me gustaría tocar para ver vamos a hablar del emprendedor. Explíquenos un poco qué es un CRM y por qué es importante y en qué etapa del negocio se debe adquirir un CRM. Si yo empiezo yo solo. Sí, después vamos a hablar un poco también de tu proceso, de cómo tú lo implementas. Pero vamos a dar una globalidad un poquito de cómo es un CRM en general. Antes de implementar, yo creo que un CRM en una compañía, pues hay que tener claro el tipo de empresa que eres, ¿sí? Porque pues, Latinoamérica la mayor cantidad de negocios son pymes y los CRMs que hay en su mayoría son para empresas grandes y para sector B2B, o sea, empresas que le venden a empresas, donde tú ahí obviamente tienes que documentar los 7 contactos que hay en esa empresa y necesitas tener un tema casi como una ERP, que es como un software administrativo un poco más robusto. Claro. Pero estas ventas conversacionales, estas ventas por chat requieren mucho más agilidad y las pymes se tienen que mover mucho más rápido. Esa es la ventaja que tiene una pyme. Entonces, de lo que uno pueda buscar de CRMs para pymes, yo me atrevo a decir que como CRM es líder en el mercado, porque los otros les ha tocado adaptar su sistema a las ventas conversacionales versus que como CRM nació en el 2004 y como en el 2014 comenzaron a ser líder en plataformas en omnicanal, en un CRM omnicanal. Sí. Los otros como que llegaron tarde, entonces les ha tocado adaptarse, entonces es como, yo lo digo como un carro que tú le adaptas una función extra, no son tan nativos. Entonces, en lo que es una pyme, no sé, yo veo las categorías como, digamos, una empresa que tenga desde el emprendedor hasta de pronto 3, 4, 5, 10, hasta de pronto 20 vendedores, como CRM es líder ahí en los otros sistemas o los otros software que vas a ver. Entonces, lo primero es identificar, porque pues, obviamente, si estás viendo este video y eres una empresa que le vende al gobierno o a grandes empresas, quizás tienes que hacer una investigación completa de herramientas que hay. De ahí, antes de la herramienta como tal, suple, digamos que un CRM ayuda a que extraños, prospectos, clientes y promotores se puedan atraer, enganchar y fidelizar para que servicio, marketing y ventas estén centralizados en un solo lugar. Yo tengo esa ruedita. ¿Sí? Ya va, cuéntamelo más despacio, ahí te estaba apurando. Repítemelo más despacio. Ah, bueno. ¿Cómo es eso? Otra vez. ¿Quiénes deben...? Para mí un CRM, pues si uno busca en Google es Customer Relationship Management, que es administración de relación con los clientes. Correcto. Entonces, una persona, un empleado que recién va a usar un CRM le dice la definición y queda como, chévere, pues es un software para mejorar la relación con los clientes. Pero lo que me gusta a mí es que se visualicen que un CRM debe aportar que extraños, prospectos, clientes y promotores, pongámoslo como un tema de referenciadores de tu marca o de tu servicio, que a veces hacen un papel muy importante, se puedan atraer, enganchar y deleitar para que servicio al cliente, marketing y ventas estén centralizados en un solo lugar. Entonces es una ruedita que tiene todos esos campos y hace pues que realmente un CRM sea ganador. ¿Y a qué llamas extraños? ¿Gente que no es un prospecto o quien iba a ser un prospecto? Extraños es a prospectos, clientes, sí, pero empieza extraños, prospectos y clientes y promotores. ¿Qué son los extraños? Los extraños son personas que no te conocen, o sea, que no tienen aún como que se registraron a tu sistema, pero no hay todavía ni siquiera una calificación de decirle prospecto, porque apenas es una persona que se registró y está entrando, entonces no tiene como información de tu marca, de tu servicio, nada aún. Entonces, esta rueda logra como unificar todo en un solo lugar, entonces ahí agiliza un tema de las pymes que llegó alguien por WhatsApp y pidió información, marketing se da cuenta que llegó, si esa persona se vuelve cliente el día de mañana, el de servicio al cliente, el de despachos, el de logística, puede entrar a revisar el número de teléfono,
mira qué fue lo que habló con el vendedor y puede solucionar más rápido algo que estar mandando pantallazos, que estar solucionando. Entonces, cuando servicio, marketing y ventas están centralizados en un solo lugar, podemos atraer, enganchar y deleitar, y extraños, prospectos, clientes y promotores están en un solo sitio. Ahí el CRM comienza a tener valor. Entonces, es como tener claro ese concepto. ¿A qué llamas promotores? De por sí... ¿Y qué es el promotor? Promotores se llaman a los... El promotor sería el referenciador, la persona que se registra, que puede ser un aliado estratégico, que si eres, por ejemplo, una compañía que estás ofreciendo, no sé, el tema de marketing digital y estás haciendo campaña, llegan personas que de pronto no te van a comprar, pero te pueden referenciar. Entonces, esos promotores es importante también tenerlos a la mano, porque a la mano me refiero que en el CRM hay una columna o un embudo de referenciadores, promotores, que esos a veces quedan son voceros de tu marca y hacen parte importante. Correcto. Decimos bien, o sea, un CRM en este específico es un CRM para personas, pymes medianas, como tú estás hablando, que tienen una necesidad de o vender o atraer más clientes o tener vocería y poder llevar ese control. Estamos claros, ¿no? Más o menos. Correcto, eso lo definiría. Sí. ¿Y cómo le vendes tú, por ejemplo, a una persona, le haces entender que necesita un CRM? Listo. Las empresas ya hoy en día, si hacen campañas digitales, sobre todo, si ya tienen un tema de Google y Facebook, ya necesitan sí o sí una plataforma. Yo creería que todo negocio que tenga en su empresa como mínimo 3 vendedores, por regla obligatorio, deberían tener un CRM, y creo que necesitan a como CRM, ¿ya? Entonces, normalmente nosotros tenemos un nicho el cual como que nos sentimos cómodos ayudando, son precisamente las pymes que tienen un director comercial y como mínimo 3 vendedores. O sea, en esos clientes... Como CRM hace un match impresionante, sus campañas digitales se pueden escalar porque queda más fácil pues, tener el control de los datos. Entiendo. Entonces ese es el tema ahí, que ya sería como para toda empresa que tenga 3 vendedores necesita un CRM y preferiblemente pues ¿cómo? ¿Qué debes ver en una persona, en un cliente para ver qué necesita en el CRM? ¿Qué hay que ver encontrar para poder implementar un CRM en la empresa de la persona? Tú me estabas diciendo que hay diferentes tipos de empresas y hay que cada una debe ser adaptada, desde 2 o 3 vendedores en adelante deben tener un CRM. ¿Qué debes hacer al principio? ¿Qué debe entender la persona para adaptarse a un CRM? Normalmente ya el cliente define como CRM, define pues que realmente es la herramienta que le va a ayudar. Entonces arrancamos con la parte pues de cómo implementarlo. Entonces una persona toma la decisión de que como CRM le ayude como herramienta a incrementar las ventas, pero ahí viene la parte donde inicialmente no lo hacíamos así. Me di cuenta con el tiempo de que se puede acelerar ese proceso y se puede sacar realmente un provecho para los clientes. En lo que se hace ahí es la parametrización del CRM. Entonces la parametrización del CRM es poder, cuando ya la empresa va a cambiar un modelo de vender, porque están vendiendo en WhatsApp separado, en redes sociales separadas, entonces es importante abordar el tema de darle una inducción a los empleados completamente de la herramienta para que realmente le pierdan como a veces el miedo y vean que es una herramienta muy potente que les va a ayudar y está diseñada precisamente para que los vendedores vendan más. Y segundo, se levantan requerimientos. Los requerimientos serían como hacer un brief para tratar de entender el proceso comercial, porque la mayoría de estas pymes no tienen documentadas preguntas frecuentes, no tienen documentadas objeciones, no tienen un claro proceso comercial, es decir, una parametrización de llegó el lead entrante, no contestó, entró en una fase de venta que se llama buzón, avanzó a calificación del prospecto, siguió cotización, seguimiento, cierre. Entonces lo que cometíamos o se comete a veces con estas herramientas digitales es que uno quiere ya sacarle todo el jugo en automatización, pero en el podcast que tú hacías con Rubén, él decía una frase
muy interesante que decía que lo peor que tú puedes hacer es automatizar un mal proceso. Porque no tiene sentido de que si aún tú no tienes fases de ventas, embudos, no tienes motivos de pérdida, no tienes etiquetas, no tienes campos personalizados, ¿para qué automatizas si aún no lo tienes listo? Entonces un proceso primero se hace manual, que inclusive lo decía, o sea, tú puedes gestionar en Excel los leads y perfecto. Después se estandariza, después se optimiza, o sea, y ahí O sea, primero tienes que hacer una recolección de información y entender cómo es ese proceso y saber cuáles son las partes que no están funcionando bien en el proceso o cómo optimizarlo antes incluso de la implementación final, digamos. Correcto, es como una arquitectura comercial porque como tal las pymes no tienen un proceso comercial establecido y van a arrancar a usar una herramienta, entonces termina siendo el CRM para responder chat. Contraproducente. Y no lo utilizan con todas las ventajas que tú ya conoces que tiene porque no quedó bien parametrizado desde el inicio. Entonces, es como, yo hago la analogía de comprar domótica para una casa. O sea, para una casa que ya está construida, pues la domótica va a generar mucho valor en automatizar toda la función de la casa. Pero primero tuvo que haberse comprado un terreno, haber hecho un plano, ¿sí? Un arquitecto hizo un plano, de ahí se comenzó a construir la casa y ahí sí ya se terminó. Entonces, tú ya sabes lo que tiene. Lo que nos pasaba al principio y aún todavía me doy cuenta porque llegan clientes de cómo que dicen, mira, la herramienta me parece brutal, pero no sé cómo organizarme. Entonces, la fase de parametrización es vital para que ahí se pueda escalar con automatizaciones porque ya queda un proceso comercial establecido. Entonces, esa parametrización normalmente no se está haciendo y como te digo, las pymes pues... la parametrización arranca pues con el tema de hacer una inducción, hacer un brief, hacer una capacitación de ventas conversacionales donde se vea cómo hay clientes que ya lograron resultados con cómo superiores a lo que hacían antes, entonces quedan claros lo que te decía, los campos personalizados, las fases de venta, los embudos, los motivos de pérdida, y de ahí ya digamos que el cliente comienza a tener más claridad sobre eso. Y ya la cuarta fase o la cuarta reunión de esa implementación vendría a ser la de implementar el proceso comercial. O sea, ya tenemos la información de que tú vendes productos al por mayor y al detal, no pueden ser gestionados en un mismo embudo, son dos tipos de ventas diferentes. Y si el cliente vende un producto A, B, C y D completamente distintos, que seguramente el producto D tiene un ciclo de compra más demorado que el producto A, pues tienen que estar separados en fases de venta y eso es lo que hace que a futuro las automatizaciones funcionen perfecto y como CRM funcione muy bien. Hola, antes de seguir con nuestro invitado, quería hablarte de nuestro patrocinante, Como CRM. Con Como CRM puedes integrar la mayoría de canales de comunicación que existen actualmente en el mercado, como Facebook Messenger, Instagram, Telegram, el WhatsApp o el siempre conocido email. En una sola tarjeta de lead podrás ver todas tus comunicaciones con los diferentes canales, tanto con tus clientes como con tu equipo. Como es el primero en tener estas funciones y el que hasta ahora mejor y más desarrolladas las posee. Por eso Meta nos ha elegido como su partner de negocios. Pero las ventajas no terminan allí. Uno de los grandes avances de Como es que todos estos canales están integrados con un bot de ventas potenciado por AI que hará el trabajo por ti. Podrás mantener cientos de comunicaciones con tus clientes potenciales al mismo momento y por si fuera poco, puedes seguir el desempeño de tu equipo con detalladas secciones de estadísticas. Pruébalo gratis por 15 días y pide a nuestro equipo de ventas que te haga un demo personalizado a tu necesidad. Verás lo potente y fácil de usar esta herramienta. Correcto, o sea, primero que nada en recopilar información, organizar esa información y distribuir esa información de la mejor forma posible para que un CRM funcione bien, para que como CRM funcione bien o cualquier otro CRM que tenga automatizaciones, lo que no tenga tan buenas como las que tiene Como, por supuesto. Claro. Y de ahí que ya queda, hay algo que se olvida, que es como la experiencia de tu prospecto, de tu cliente. Entonces hay que dividir esas etapas en una experiencia de chat entrante. O sea, las personas llegan y normalmente lo que pasa en las compañías que ya tienen 3 o 4 WhatsApp con 5 vendedores es que hay uno que saluda de una forma, hay otro que saluda de otra forma, hay uno que responderá con mayor tiempo que el otro. Entonces, poder unificar eso para que la experiencia de chat entrante
sea lo mejor posible para tu comprador, o sea, que se pueda responder 24/7 en menos de 10 segundos, ¿sí? Por ejemplo, con un ventavoz de cómo automatizado que responda en todos los canales y la persona sea como lógico, ¿no? Porque llegó y pude levantar la información. De ahí viene esa experiencia de chat de entrante, estandarizar la forma con la cual ya manualmente los vendedores abordan por chat. O sea, ¿qué es el proceso de calificarlo? O sea, llegó el lead, cómo CRM me lo pasó, pero pues requiere la interacción con una persona. La interacción. Hablan por chat con este prospecto, lo califican y esa experiencia de chat de entrante dejarla unificada para que la empresa toda lo maneje de esa forma. Y ahí vendría la experiencia de seguimientos. Normalmente hay dos tipos de seguimientos. El seguimiento en el cual la persona no contestó, que es muy común, que a veces estamos en múltiples obligaciones, trabajos, transporte, y no podemos responder un chat de una intención comercial de manera inmediata. Los ventavoz también nos ayudan mucho a generar una secuencia de recuperación de esas conversaciones que nos dejaron en visto. Es bastante común ese tema. Ahí sí entran las automatizaciones. Sí, ahí entran las automatizaciones. Lo que llamas, estas son las automatizaciones. Exacto. Y son 4 básicas, o sea, sería la de poder que por el canal conversacional que sea, ya sea formulario web, correo o chat, Google, Google My Business, WhatsApp, Instagram y Facebook principalmente, se responda en menos de 10 segundos, 24 horas. Eso es importantísimo. Hoy en día en digital a veces los prospectos tienen tiempo de contactarse en horas de la noche. Si bien pues, no se puede poner una persona que conteste a esa hora, pues sí podría ponerse un bot para que salude de manera inmediata, pida cierta información y ahí ya quede listo para que al día siguiente un vendedor haga el proceso manual. Ahí, pues como te decía, entrábamos en la parte de seguimientos, la experiencia de seguimientos, que esa persona que nos dejó los datos no nos ha contestado, pues se pueda generar una secuencia de mensajes para recuperar esa intención y que responda, que digamos que se definan como mínimo 6 tipos de seguimiento, porque la persona pidió información, es nuestro deber y obligación asesorarlo, ¿sí? No es una invitación a salir, o sea, alguien llegó a tu empresa porque quiere cotizarte, no te contestó, tú como mínimo tienes que hacer 6 intentos de contactabilidad para poderlo contactar. Después vendría ya el tema de seguimiento, de cotización, de que la persona ya se define una necesidad como tal. Entonces ahí también es muy importante un ventavoz de cómo para que le esté mandando por correo o por WhatsApp contenido de valor para que la persona termine de convencerse de la cotización como tal y defina si va a comprar o no va a comprar. En algún momento va a pasar a cerrado ganado, cerrado perdido. Entonces esa es como la fase de que quede claro eso en el cliente. Y ahí serían solamente ese tipo de automatizaciones pequeñas. De ahí ya vendría, ya teniendo claro esto, corriendo un mes por lo menos, de que todo el equipo de venta sepa cómo son las fases de venta, cómo es el proceso. Ahí ya podríamos utilizar automatizaciones más robustas con inteligencia artificial que tiene pero no antes de tener esto. O sea, primero tiene que hacerse manual. Vivido la experiencia. Estandarizado, optimizado. Y ahí sí ya automatizamos. También, claro, porque ya tienes el proceso claro, ya sabes cómo funciona, ya tienes los datos. Importante, pues exacto. Es importante que aunque como cualquier herramienta facilite las cosas, hay un proceso de aprendizaje y de adaptación que no se debe saltar. Sí, que no se puede saltar y que no puedes entrar a utilizar un CRM con todos los bots y todas las funcionalidades que tiene sin antes haber mapeado o haber hecho una arquitectura comercial. Claro. Por eso es que a veces no se le saca el provecho que podría ofrecer la herramienta. Claro. Y por eso ahí entra una persona como Gmarketing, una empresa como Gmarketing que tiene la experticia y que sabe asesorar y llevar a los clientes para este tipo de cosas. Sí, ahí es donde pues, nosotros aportamos ese granito de arena a mejorar esa experiencia manual, que es como entender ese proceso, una consultoría, y ya poder que el cliente tenga el CRM funcional en menos de 35 días, pues ya por el aprendizaje que hemos tenido, independiente de la empresa, después de que tenga 2, 3 vendedores,
normalmente tienen que usar una herramienta como esta, y el vendedor, cuando ya ve que hay una lógica, hay un proceso como tal, comienza a usarle el CRM. Entonces ahí es donde nosotros hacemos pues como el trabajo de implementación, y fue como otro servicio que no teníamos, porque nosotros inicialmente, a pesar de una agencia de marketing digital de generación de prospectos, vinculamos como pues para agregar valor, pero nos dimos cuenta en el transcurrir del tiempo que podíamos prestar un servicio de implementaciones de CRMs a los clientes que no son clientes de la agencia, o sea, inclusive a otros partners, inclusive a otras agencias, u otro cliente que quiera usar el CRM, que ya hagan su marketing digital, tenemos ese servicio adicional y no lo teníamos antes de dar el valor agregado a otra, claro. Pero sí, que además puedes hacer una cantidad de valores agregados. ¿Qué le recomiendas a alguien que quiere empezar como tú a hacer marketing digital? ¿Por dónde empiezas? Me acuerdo que tú dijiste la experiencia que para entender bien cómo empezaste vendiendo carros y te fue muy bien. Ah, sí, mira. En el 2021-22 más o menos, yo ya veía que mis clientes utilizaban como CRM, pero lo utilizaban de manera desordenada. O sea, estábamos con el CRM, estábamos contentos porque la plataforma de por sí unifica todos los chats en un solo lugar, pues ya agrega un valor importante. Pero yo veía que, por ejemplo, le colocaban el nombre a la fase de venta, tenían todos los leads que habían llegado en todo el año en el embudo, o sea, no lo habían ni cerrado ganado ni cerrado perdido. Entonces decía, aquí hace falta como algo, porque no estaba completo la implementación como tal. Simplemente pues arrancamos nuevos a usarlo, y el cliente lo utilizaba como una herramienta omnicanal, pero no lo utilizaban como CRM. Entonces, pues como yo tengo una agencia de marketing digital, no tengo una cantidad de prospectos grandes para gestionar. O sea, me pueden llegar en el mes 22, 25 prospectos, y ahí no le puedo sacar provecho a una herramienta como porque son muy poquitos. Entonces, lo que hicimos fue que acá en Colombia había varias compañías que hacen el servicio de renting de vehículo, que es un alquiler de carro a 36 o 48 meses. Y es un segmento B2C, o sea, le venden a consumidor final. Y también B2B, porque el renting también lo compran empresas. Entonces me pareció interesante porque pues una de las verticales que manejábamos eran concesionarios de carros. O sea, hemos trabajado con Kia, Toyota, Hyundai, Ford. Entonces conocía el negocio de los carros, y alguna vez en su momento vendí carros. Entonces me pareció chévere poder probar el tema de esta venta por WhatsApp. Yo dije, si yo logro vender carros por WhatsApp con cómo, logro tener un proceso para poder dárselo a los clientes. Entonces me parecía como curioso pues poder como tener esa gestión. Entonces comenzaron a llegar los leads en volumen, comencé a gestionarlos desde el celular, comencé a hacer ventas y dije, pucha, esto tiene una oportunidad grande. Vinculé a otros colegas o amigos que fueran como closers de la venta de carros. Yo hacía la inversión, o sea, como si fuera yo un cliente para mí. Y comenzamos a centralizar todo en cómo. Y ahí fue como donde pude explorarlo en detalle, porque pues con un cliente tú no puedes probar. O sea, me tocaba probar con este emprendimiento. Contigo. En el 2022 a 2023 vendimos 112 carros. Mira el servicio, que no es fácil de comprar, porque es un alquiler de un carro. Sí, una venta difícil. A 36 o 48 meses, donde pagas entre 500 a 800 dólares mensuales por un carro que nunca va a ser tuyo. Sí, o sea, no es fácil de vender ese servicio. Pero si nos llegaban 60, 80, 100 leads al día, entonces eso nos permitió como estandarizar el proceso de implementación. Yo personalmente ese año logré vender 55 carros. Yo dije, si yo teniendo una agencia, un emprendimiento, y con el 25% de mi tiempo me podía vender 4 o 5 carros de esta modalidad, ¿cómo no lo va a poder hacer una empresa? Porque uno ya delegaba cosas que se pueden automatizar, los seguimientos. Si un prospecto no me contestaba, le activaba un bot que le mandara mensajes de recordación. Si un prospecto me decía, listo, Carlos, vamos a arrancar con la compra, le generaba un bot de seguimiento, podía responder rápido en menos de 10 segundos, tenía claras las fases de venta. Entonces ahí fue donde, digamos, que ese aprendizaje me permitió inclusive tener clientes o sea, como que dice, competidores, de distribuidores también de renting. Les dije, yo te monto lo mismo para tu negocio. Todavía tengo clientes, o sea que
ya lo aprendí a hacer, te lo Claro. monto a ti porque pues, la pauta en Google y en Facebook no, ya en o sea, ha cambiado mucho. Ya hoy en día es mucho más sencillo pautar en Google o en Facebook que lo era hace 10 años. Y si tú como agencia no das ese valor agregado, ese valor diferencial, pues la empresa perfectamente puede hacer un curso en Google y en Facebook y no tendrían por qué pagarte. Entonces, lo que yo le recomiendo mucho a alguien que quiera incursionar hoy en día en los negocios digitales es tener un nicho, ¿sí? Un nicho específico o un segmento de mercado muy puntual, especializarse en eso y agregar un valor que la gente no pueda encontrar un competidor cercano o prácticamente como que puedas agregar valor igual que otros. Entonces, eso sería lo mejor, arrancar con un nicho muy específico. En este caso, por ejemplo, nosotros pues, somos una agencia especializada en cómo, que generamos prospectos y podemos ayudarte a implementar y a mejorar un proceso comercial. Entonces, son muy pocas que hacen eso. Entonces, ahí digamos que los clientes que nos llegan son clientes que requieren el tema de cómo CRM como tal y el tema de la generación de prospectos. Cuéntame alguna anécdota interesante, Carlos, que hayas tenido con tus clientes. No, hay ¿Tienes muchas. alguna O así sea, que recuerdes? que recuerde, por ejemplo, una puntualmente era cuando me había cotizado una empresa que quería comprar 3 BMW, por ejemplo, me acuerdo que estaba con el celular. Ajá. Sí, anteriormente a Como yo tenía 3 teléfonos en la oficina, pues llegaban los mensajes, yo no podía andar con 3 teléfonos en la calle. Y el cliente me llamó un sábado, me escribió un sábado o un domingo, no recuerdo si era un sábado o un domingo, y me dijo, hola Carlos, ¿cómo estás? Mira, te cuento que ya queremos arrancar con la propuesta, estamos justo aquí en el concesionario y aquí nos están diciendo que también pueden vender renting, ¿sí? O sea, imagínate, o sea, ya había hecho la presentación, todo. Si yo no respondo en ese segundo, no, pero mira, el carro lo puedes comprar por allá, pero el negocio de renting lo hacemos nosotros. Seguramente el concesionario se lleva la venta de los 3 carros. Si yo respondo el lunes, ya la venta pues, se hubiera perdido. Entonces ahí me di cuenta del valor que ofrece la herramienta porque pues, me llegó la notificación de ese cliente y la cerré. Hay otras donde se ve cómo el crecimiento de los clientes han logrado, pues, por ejemplo, pasar de vender, no sé, 12 millones de pesos al mes a cerrar con 120 millones gracias a que pueden escalar las campañas con Como CRM. Otra puntual es mucho lo de que los clientes se retienen con Como. O sea, digamos que Como ha habido, por ejemplo, un cliente que lo tenemos con Como desde el 2021 y seguimos con el servicio de Como y el cliente tiene una agencia, se va, regresa, se va, regresa, se va y regresa. Ya ha pasado 3 veces porque pues, está la expertise de Como. Entonces, digamos que ha sido pues, algo que si alguien quiere arrancar en el mundo del marketing digital, de pronto como agencia prestando servicios, se especializa con Como, le va a agregar muchísimo valor a sus clientes. ¿Cómo ves el futuro de las ventas? Yo diría que en el 2030, pongámosle esa fecha, obviamente la inteligencia artificial va a comenzar a jugar un gran factor. ¿En el 2030 va a comenzar o ya no, pues ya tiene un gran factor, pero yo creo que ya va a ser casi que obligatorio. O sea, en el 2030, que era lo que decía en el podcast con Mauricio, que muchas personas está ahí y no la están sabiendo aprovechar. O sea, la inteligencia artificial para el tema de ventas es importantísimo. Yo creo que el que no comience ahorita a usar esas herramientas, pues va a ser muy difícil que sus niveles de productividad sean iguales a alguien que sí las utiliza. Entonces, el tema de inteligencia artificial va a ser obligatorio pues, en el 2030. Creo que cada vez va a tocar poder hacer especializarse más en nichos específicos porque ya se puede vender muy fácil a muchos países, ¿sí? Claro. Ese es otro tema que me parecía curioso, que como CRM
llegan, por cómo CRM, llegan prospectos de República Dominicana, Argentina, Uruguay, Panamá, Chile. Porque lo tienes pues 24 horas trabajando, ¿no? 24 horas trabajando y que pues cuando llegaban, yo no, o sea, uno como empresa dice, bueno, ¿y cómo exporta unos servicios a otros países? Pues todos los clientes que teníamos habían sido locales. Nunca habíamos tenido un cliente de otro país, o sea, que digamos que llegara un prospecto, por ejemplo, de República Dominicana, y ya hoy en día tú puedes crear fácil una empresa en la Florida, en Estados Unidos, un LLC, lo que te permite es Stripe, lo que te permite cobrar en dólares. Entonces, las barreras de entrada, hoy en día uno ya casi que puede vender lo que sea a cualquier país del mundo por canales digitales. Entonces, veo un tema donde al final del ejercicio vas a tener como un empleado extra con inteligencia artificial, pero va a ser un trabajo más estratégico y creativo para poder tener temas de procesos, temas de lo que tú quieres, porque la visión no te la genera la inteligencia artificial. Las metas tampoco, los objetivos tampoco. La inteligencia artificial cumple tareas repetitivas, tareas que son del día a día. Y va a ser un tema donde va a tocar pensar más y trabajar menos. Yo creo que va para ese lado. Carlos, ¿qué recomendación le das a gente que empieza en ventas, adquirir un CRM, para que empiecen en ventas, que quieren vender? Que tú tienes mucha bagaje en eso. Pues hay dos recomendaciones pues, importantes. La primera es la parte de educación, o sea, la venta es muy de técnica, de ventas. Entonces uno tiene que aprender técnicas de venta y sobre todo que por WhatsApp, Facebook, Instagram también hay técnicas de ventas, ¿sí? Técnicas de ventas, entonces hay que estar constantemente capacitándose en ese tema. Y el segundo es que va con un tema de curiosidad y persistencia. O sea, había, creo que un estudio de Harvard Business Review, que me lo leí, donde decía que normalmente para que un prospecto te compre, tú necesitas 15 contactos con él. O sea, una llamada, un seguimiento, un correo electrónico. Y a veces no lo veo en algunos vendedores, que yo llamo a alguien, me dijo, no, en estos momenticos estoy ocupado, llámame después. Lo llamas, no, en estos momenticos estoy ocupado, llámame después, y ya descartan al prospecto. La mayoría el estudio está pues, ahí en internet, la mayoría de las ventas se dan en un sexto intento de contactabilidad, poder calificarlo, o sea, imagínate que poderlo calificar. Y normalmente el cierre se da después de 6 seguimientos. Entonces eso está, pues el estudio se hizo con más de 100,000 clientes potenciales únicos y más de, pues obviamente que de 120,000 intentos de llamadas que quedaron documentadas. Entonces creo que la venta arranca cuando te dicen no. Ahí comienza el proceso de venta. Entonces si no tienes persistencia ni curiosidad para entender a tu cliente, ni tampoco te interesa formarte en técnicas, porque las ventas van evolucionando. O sea, antes era llamada telefónica, después reuniones presenciales, hoy en día son videollamadas, y la venta se volvió una venta omnicanal. Y tienes que sacar tiempo para estarte capacitando constantemente en eso. Claro, claro. Y por eso un buen CRM también es importante, como ¿verdad? Sí, o sea, no, eso es obligatorio. O sea, eso es el que... si tienes un equipo de ventas, yo creo que todavía hay muchas empresas que tienen equipos comerciales y no tienen un CRM, están desperdiciando tiempo y dinero. Porque, o sea, es prácticamente que aumentar la productividad de tus vendedores con una plataforma como esta. Vamos a una ronda ya de preguntas con respuestas rápidas, ¿te parece? Perfecto. Si tuvieras que vender un producto físico, ¿qué venderías? Los más caros posibles, carros, yates, edificios. ¿Por qué? Porque, digamos que... no, porque es más fácil venderse un yate
de lujo que venderse, no sé, kayaks, que son económicos. O es más fácil venderse un carro de lujo, una camioneta, que venderse carros, no sé, de $5,000 o $6,000. Cuando es más fácil hacer una venta de alto valor que hacer ventas, muchas ventas pequeñas. Entonces siempre vendería lo más caro posible. Dame unas palabras claves para venderle a una persona un CRM. Listo. Lo primero que yo haría es calificar al prospecto. Entonces le pregunto, cuéntame, ¿tienes un equipo comercial de más de 3 vendedores? Si me dice no, pues le diría que no, pues no podría venderle porque queda descalificado. Si me dice sí, le haría otra pregunta. Le digo, ¿y actualmente tus vendedores venden por WhatsApp, Facebook, Instagram? Si me dice sí, le digo, mira, yo te puedo garantizar que puedo aumentar la productividad de tus vendedores como mínimo en un 34%, que puedo ayudarte a reducir los tiempos de respuesta en todos tus canales conversacionales a menos de 10 segundos, mejorando la retención y satisfacción de tus clientes y prospectos, y que como mínimo te puedo incrementar las ventas de los canales conversacionales en un 10%, que si no lo logro o no lo logramos, le devuelvo totalmente su dinero y no le cobro ningún centavo. ¿Cuál es la comida caleña que más te gusta? ¿Que nos recomiendas a todos? A pesar de que soy de Cali, la bandeja paisa, pues porque están llegando personas van a ver el video de otros países, pero acá en Cali el tema de las empanadas, la lulada, los cholados, si algún día visitan Cali, se los recomiendo muchísimo. ¿Qué son la lulada y cholados? Bueno, la lulada es como una especie como de jugo de lulo, pero servido pues como con un vaso pues con el tema de hielo y el lulo, a pesar que viene también como fruta, entonces uno se la puede comer. Y el cholado es prácticamente como un helado con frutas, que es bastante típico pues aquí en Cali. No, buenísimo. Gracias por la recomendación para promocionar tu ciudad y tu zona. ¿Cuál es el área de negocio que crees que es más difícil para vender? ¿En qué áreas son más difíciles las ventas? ¿Qué te ha tocado a ti por experiencia? En las gubernamentales, yo creo en todo el tema que son licitaciones, porque ya no depende de ti, sino de factores más de procesos. Las ventas también de que son de ticket muy bajito, o sea, por ejemplo, no sé, un bazar, o que venden temas de pronto de piñatas o cosas así, son como los dos extremos. Cuando el producto es muy, muy económico y muy fácil, donde es casi que un commodity, o sea, tipo ferretería, ahí es complicado porque no tienes cómo aportar mucho valor a una compra de un martillo o a una compra de algo que es muy genérico. Y el otro nivel, cuando ya las ventas son gubernamentales, porque son procesos de licitaciones largos y complicados, entonces esos son como los dos extremos, es lo más difícil de pronto en cuanto a ventas. Descríbeme un cliente ideal y uno difícil. Listo. El cliente ideal sería aquel que ya sabe lo que quiere, ¿sí? Y que ya tiene los objetivos marcados. Entonces, pues es mucho más fácil cuando ya alguien tiene una necesidad específica, cierto interés, y ya tiene un presupuesto, pues es mucho más fácil cerrarlo porque ya es un prospecto que prácticamente es tomarle el pedido. El cliente difícil es de pronto el cliente que le falta una de estas 3 características, o sea, solamente tiene de pronto necesidad y presupuesto, pero que no tiene claro qué quiere. Entonces, por eso es muy importante hacer preguntas de calificación antes de desbordarse en tiempo, en asesoría y en seguimientos, para poder entender si le puedes ayudar, porque ninguna empresa le puede vender a todas las personas, ¿sí? Uno tiene que identificar bien cuál es su cliente ideal y con el cual estás seguro que tu producto o servicio le puede generar un beneficio. Entonces a veces llegan unos que no saben qué quieren, ¿sí? Entonces es difícil asesorarlos porque uno no sabe qué es lo que quieren lograr o cuándo, ni saben aún qué presupuesto invertir. Entonces cuando
Por eso te decía que cuando vender yates, edificios, carros o sistemas de marketing digital, que son servicios un poco de alto valor, es a veces más sencillo porque el cliente ya sabe. O sea, si tú correctamente haces las preguntas adecuadas, le das la solución que quieren. Carlos, ha sido una entrevista súper enriquecedora, no solo para mí, pero yo creo que para la audiencia que te va a escuchar ha sido muy buena. O sea, tu expertise es invaluable, creo yo. No creo que tú mismo sepas lo importante de tu conocimiento. Creo que sabes muchísimo y te agradezco insistir en que te entrevistáramos, porque creo que vas a aportar mucho con tu entrevista a los escuchas. No, muchísimas gracias. Ahí, pues, te quería agradecer también por la oportunidad. O sea, cuando tú mandaste en el grupo y me di cuenta del podcast, yo dije, aquí fue. O sea, que tengo que estar ahí porque yo sé aquí tengo que estar. Ese podcast va a crecer muchísimo porque yo mismo escucho, no sé, en la semana unas 8 horas de podcast de negocios. Es algo que está constantemente, que te apasiona. Que me apasiona. Entonces yo creo que este podcast está muy bien dirigido a un nicho muy específico. Yo le auguro un crecimiento impresionante. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la información que has compartido con nosotros. No, ustedes. Y cuando necesiten de cómo CRM, solo tengo palabras de gratitud. La verdad, pues me han ayudado muchísimo. Desde todos los aspectos, desde conocimiento, funcionalidades, prospectos, relaciones, porque se han hecho un networking importantísimo con otros partners, otras agencias. Claro. Entonces, la verdad es una comunidad muy buena, muy útil. Y yo sé que tanto la plataforma como esta iniciativa va a crecer muchísimo. Hola, claro que sí. Muchas gracias, Carlos. A ti. Chao.